o alguna tarea en sí. Bueno, suena interesante. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante los grupos parlamentarios? Sería otra de las preguntas. Otra de las preguntas sería, oye, ¿cuál es su función? A ver qué dicen los demás grupos parlamentarios. Cuando ustedes escuchan, oye, el diputado, ¿ya?, del grupo parlamentario, acá, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Decir, el, el diputado o el senador del grupo parlamentario, entonces, aquí estoy mencionando, aquí estoy haciendo mención. ¿Y por qué es importante un grupo parlamentario? ¿Cuál es su importancia? A ver. Pues es la bancada de cada De partido, que los profe. compañeros nos iluminen con su exposición. Vamos a hacer un sondeo. ¿Qué es un grupo parlamentario? Bueno, somos el equipo 2 y estamos conformados por Andrea Cañamar, Naidele Yatsiri, su servidor Mauricio, Saraí Martínez y José Ángel Zamarripa. Muy bien, entonces, veamos. Así podemos, así como mencionó Francisco. Dice Francisco que es un grupo, ya sea de diputados, de senadores, para realizar ciertas actividades o de ciertos grupos. Bueno, la idea está, además que afinar un poquito. Entonces, diríamos nosotros con los grupos parlamentarios son organizaciones al interior de las cámaras que podrían adoptar tanto senadores, diputados, diríamos nosotros, con igual filiación de partido. Es decir, que un grupo parlamentario puede ser el grupo de todos los diputados de Movimiento Ciudadano o todos los que pertenecen al PRI, a los que pertenecen al PAN. Ese es un grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, Partido del Trabajo. ¿Con qué finalidad o la importancia del grupo parlamentario, dirían nosotros? Pues esto es para, dirían nosotros de esta forma, para hacer más fácil la tarea específica que tiene cada uno de ellos, porque ahí se va, al interior de los grupos parlamentarios, hay una organización de trabajo para realizar las actividades propias de los intereses que tiene cada grupo parlamentario. Y esto nos va a ayudar, pues obviamente, a coadyuvar, a cooperar con el mejor desarrollo del proceso legislativo. Dentro de esa función de grupos, otro lo podemos interpretar como dice Francisco, en una gran diversidad, es decir, el grupo parlamentario de la comisión tal, o sea, está formada por una gran variedad de diputados o senadores de diferente afiliación partidista. Lo podemos ver también de esa forma, ¿no? Pero en sí, la idea general que siempre se viene a la mente cuando se dice, oye, un grupo parlamentario es que sean diputados o senadores de igual de filiación política. Eso sí nos debe quedar bien claro. O sea, que es lo que comúnmente el lenguaje hace mención, ¿no? Entonces, y la organización interna es muy importante, los grupos parlamentarios, ¿sí?, que agilizan el trabajo legislativo, ¿verdad?, las funciones propias de las cámaras o del pleno.
Entonces tenemos esa idea. Entonces, díganos nosotros, ¿cuáles son sus funciones principalmente de los grupos parlamentarios? Pues creo yo, así como lo que nos han hablado con los anteriores compañeros, es proporcionar información, recaudación de información. Ya ven que ya sea para una iniciativa de ley, pues, los actos preliminares es esto, ¿no? Lo que viene siendo a llenarse de información veraz sobre lo que trata la iniciativa. Entonces es muy importante que los grupos parlamentarios hagan esta labor pre-legislativa, principalmente, a llenarse de información adecuada que va encaminada hacia la iniciativa, que va relacionada con el proyecto de la iniciativa, no solamente a llenarse, sino a proporcionar información. Otro sería la asesoría también, podría ser otro elemento importante dentro de los grupos parlamentarios. Eso sería, y las propias de cada uno, ¿verdad? de las cámaras. Entonces aquí podríamos hablar de lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos vamos por partido, entonces tú vas a decir, bueno, el grupo parlamentario del PRI está formado por tantos diputados y por tantos senadores. Dices tú, bueno, el grupo parlamentario, ¿cómo está formado el grupo parlamentario? Si yo te diría, oye, ¿cómo está formado el grupo? Fíjese, el grupo, no los grupos. ¿Cómo está formado el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados? No, pues está formado por 500 diputados. Oye, y de esos 500 del grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, su división, entonces tú empiezas a decir, bueno, el grupo parlamentario del PRI está formado por tantos diputados. El de Morena, tantos. ¿Sí? Según la representación. Entonces vamos a ir viendo esta situación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Entonces, nuestra primera idea que nos debe de venir a nuestra mente, grupos parlamentarios son diputados o senadores con la misma afiliación partidista, o sea, que pertenecen al mismo partido. La reglamentación, ¿verdad? Estos regulados, pues ya la regulación, pues ya nos van a mencionar ahí la señorita, ¿no? Principalmente su regulación de los grupos parlamentarios está establecido pues en la Ley Orgánica General de los Estados Unidos, ¿no? El Congreso, en la Ley Orgánica del Congreso General. Ahí, si mal no recuerdo, anda entre los artículos 25, 26, hasta me parece que el 30, que es lo que regula más o menos los grupos parlamentarios dentro de la ley orgánica del Congreso, más o menos por ahí, entre el 25 y el 30. Ahí ustedes, ahorita las señoritas se nos especifican más los artículos, pues ahí los vamos a tener. Entonces, esta es digamos, que es un grupo parlamentario y cómo se dividen dentro del Congreso. Muy bien, y ahí tenemos ya la presentación, pues vamos a conceder, vamos a apagar el micrófono para darle ya la oportunidad de que abran cámara o micrófono los exponentes, ¿verdad? Listo, ¿quién inicia? ¿No? Mauricio. Su servidor, Mau. Bueno, Mauricio. Sí. Mauricio, le concedemos. Bueno. Gracias. Bueno, como una introducción a lo que queremos desarrollar en la presentación, es que nuestro objetivo principal es el de comprender la importancia que juegan los grupos parlamentarios en la vía parlamentaria, no solo del mundo, sino también del país.
o sea, México, y de hecho ya como breve introducción, el profe ya nos ha hablado un poco de qué es un grupo parlamentario. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, y antes de hablar qué es un grupo parlamentario, debemos de hablar de dónde surgió este grupo parlamentario, los grupos parlamentarios. Estos surgen en el siglo XIX, pero legalmente, podríamos así decirlo, son reconocidos hasta 1910 en Francia. Y para ser más específicos con la fecha, el 1 de junio, o el 11 de junio, no me acuerdo cuál de las dos era, de 1910, cuando los reglamentos de las cámaras establecieron que los grupos parlamentarios debían de intervenir en la designación de los miembros de las comisiones. Entonces, si tú como Estado o nación no regulas a un grupo parlamentario mediante la vía de la Constitución, al menos hay una regulación reglamentaria dentro de los poderes legislativos, como apenas había surgido en 1910 en Francia. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, ya yéndonos más de plano con la definición de los grupos parlamentarios, también se les puede decir fracciones parlamentarias o grupos políticos, como decían nuestros compañeros y el profe, son el conjunto de legisladores vinculados en sí por un partido político o ideología común que se organizan para realizar en el Congreso pues tareas específicas, lo que sean discutir leyes, reformas, decretos y mucho más, destinar nuevos impuestos quizás. Y aquí surge algo muy curioso. Como el profe y los compañeros nos venían aclarando, la afiliación, o bueno, el surgimiento de los grupos parlamentarios surge principalmente porque tienen la misma afiliación hacia un partido, aunque también se puede dar la ocasión de que surja un grupo parlamentario con una ideología común, aunque no tengan el mismo partido político, como de hecho fueron los primeros grupos parlamentarios en el siglo XIX. Por ejemplo, en Francia, durante la Revolución Francesa, habían distintos grupos parlamentarios, los jacobinos, los que apoyaban al rey, los que apoyaban al pueblo. Esa historia muy clásica de cuando se divisó por primera vez la división entre la izquierda y la derecha. Entonces podríamos decir que los grupos parlamentarios incluso surgieron primero antes que los partidos políticos. Y entonces, en base a todo esto, en la actualidad, ya para conceptualizarlo, los grupos parlamentarios tienen una vital importancia dentro de la vía parlamentaria, ya que son estos los que se organizan y proponen reformas o decretos dentro de los principales congresos o parlamentos, y a esto le podríamos llamar una grupocracia, ya que pues dentro del poder legislativo se organiza pues mediante grupos, ¿no? Las discusiones que se vayan a hacer para futuras decisiones. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Entonces, hay dos requisitos principales para designar pues lo que sería un grupo parlamentario, y son dos muy básicas que probablemente ya la superamos sin conocer mucho de este tema, que uno, pues tener un número de parlamentarios, de legisladores, un número mínimo, y el otro, pues es la correspondencia hacia un partido común o hacia ideología común. Y aquí surge algo muy interesante dentro de la vida parlamentaria, y es que los grupos parlamentarios tienen una relación con los partidos políticos, digamos, de jefe y subordinado. El jefe en este caso serán los partidos políticos y pues el subordinado son los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque los partidos políticos básicamente ayudaron a los diputados
a que alcanzaran a llegar al puesto de diputado o senador. ¿Y qué dicen los partidos? Dicen, bueno, mira, yo te ayudé a que ganaras. Así que tú a cambio, con tus compañeros, me van a aprobar estas reformas para que pues nuestro partido salga bien, ¿no? Entonces aquí surge por así decirlo, un problema para los grupos parlamentarios. Y es que gracias a que los partidos políticos influyen demasiado en las decisiones de los grupos parlamentarios no tienen como tal una libertad de decisión de qué van a hacer después. O sea, yo puedo decir como diputado, senador, con mis compañeros, oye, quiero hacer una reforma, no sé, a la venta de los productos lácteos, ¿no? Y el partido político me dice, no, mejor hagamos una reforma a la industria eléctrica, por así decirlo. Y en todo esto, cuando los partidos son los que toman una mayor importancia dentro de los grupos parlamentarios, que los propios grupos parlamentarios, podríamos llamar a esto una partidocracia, porque los que realmente se toman decisiones no son tanto los grupos parlamentarios, sino los partidos políticos quienes ya les designan una agenda de trabajo a los grupos parlamentarios. Y de hecho, los grupos parlamentarios es una subdivisión de los partidos políticos que entra dentro de la vida parlamentaria de un estado o de una nación. Así que, diciéndolo en palabras, por así decirlo, muy vulgares, los grupos parlamentarios asociados a una subdivisión de los partidos políticos penetran dentro de lo que sería la vida del parlamentarismo de una nación. Pero también de todo esto surge una convivencia entre individuos, es decir, un legislador y un grupo de parlamentario. Y existe un choque entre estos, el individuo y el grupo, porque quizás el legislador quisiera, o la legisladora quisiera hacer una cosa totalmente diferente al grupo parlamentario, o incluso puede surgir la problemática de que el individuo tenga hasta ideología muy diferente a lo que representa el grupo parlamentario y por ende también del partido político. Y de hecho por eso aquí surgen que ciertos diputados o senadores se cambian de partido político a otro más para así ya estar acoplados a lo que sería también su ideología, la verdadera ideología de ellos. Tengo que, Mauricio, lo que acabas de decir es muy importante, ¿sí? Esa disyuntiva, ¿no? Entre lo que ya trae el partido, y eso se le ha criticado mucho al modelo mexicano, ¿sí? No es que no somos realmente un partidocracia. ¿Por qué? Porque los partidos anteriormente, antes de las reformas, de esas nuevas reformas, era el único medio por el cual un ciudadano podía llegar a un cargo público. Decía, necesitas ser afiliado a un partido. Pero por eso se crean ahora las candidaturas independientes. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que, como dice Mauricio, el diputado con candidatura independiente, pues lleva más que todo una programación, proponer iniciativas privadas más propias de su distrito que lo nombró, que a un partido. Porque un partido ya trae una agenda, el partido también de temas a tratar por parte de sus legisladores. ¿Sí? Y no hay mucha movilidad, como dice Mauricio, ¿sí? A veces chocan, y como dice Mauricio, unos se cambian hasta de partido, y por eso ustedes van a ver, cuando vean la integración en la Cámara de Diputados, oye, sin partido, es que muchos de ellos llegaron afiliados a un partido, pero entran en una disputa de choques entre lo que dice el partido, lo que él piensa,
que muchas veces hasta los propios partidos los destierran, ¿sí? O muchas de ellos se desafilian del partido a que son. Entonces, como hemos visto también presidentes que antes, legisladores que pertenecían a un partido, por ejemplo, el PRI, ahora están en el PRD y ahora se cambiaron a Morena. O sea, ¿por qué? Por esa interés en las ideas que hay. Entonces vamos a tener esta situación tan fuerte, como dice Mauricio, que puede ser que un momento hasta el mismo partido te desafíe. ¿Por qué? Porque no atiendes aún, digamos nosotros, a lo que se conoce como a los lineamientos del partido, ¿sí? Por más que quieras tú ser autónomo, puede haber algunos diputados o senadores que atiendan más a los lineamientos de su partido, ¿sí? Porque como dice Mauricio, al fin y al cabo, pues son ellos quienes te propusieron como candidato. Son ellos los que te llevaron al poder. Y como cada partido representa intereses de la sociedad, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, ya también la gente que pertenece al partido, pues tiene ya cierta programación de atender. Por ejemplo, dice Mauricio, yo quiero atender esto, lo referente a una situación que tenga que ver con la cuestión de este tipo, y que te diga el partido, no, ¿sabes qué? Nosotros, la prioridad es, olvídate de eso, la prioridad es la reforma energética. Ah, caray, es que ahorita, no, esto tú lo que debes de defender como fracción parlamentaria del partido. Porque como dice, esa tema muy interesante la analogía que menciona Mauricio. O sea, ¿por qué? Porque el grupo parlamentario, ¿sí?, es una parte del partido. Fíjense, entonces, si estaríamos hablando, si nosotros estamos hablando que la representación de los diputados es el pueblo, pero en realidad te das cuenta, con lo que se acaban de mencionar, que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque ese diputado federal pertenece a un partido, y entonces más que todo representa intereses del partido, no tanto de la población, del distrito que lo llevó con su voto, que votó por él, ¿verdad? Y lo llevó al Congreso. Muchos por eso hablan de esta partidocracia, porque dice que ya te eligió fue el partido, no te eligió la gente nada más va a ratificar lo que hizo el partido, ¿sí? Por eso, ¿qué hace el partido previamente? Sondea a su voto duro, ¿verdad? ¿Quién puede ser en unas asambleas? ¿Quién puede ser un candidato viable que pueda ganar? Yo he llegado a escuchar a algunos, bueno, que han sido legisladores, y dicen, no, hombre, mira, ya, sobre todo en las listas plurinominales, ustedes deben ser los partidos fuertes, estoy hablando del PRI, estoy hablando de Acción Nacional, en aquel tiempo PRD, ahora Morena, que es muy fuerte el partido. Decían, no, hombre, yo ya quedé entre los primeros de la lista plurinominal, ya quedé en el número 10, ya casi estoy haciendo maletas para irme. O sea, fíjense, ya en sí, ya decidió a través de una lista, ya ven que los preliminares son una lista de posibles número de diputados, dices, por la votación que va a tener el partido, si quieres mandar a alguien seguro, mándanos los primeros 5 de la lista, va a quedar. Para que ustedes vean que la decisión, ¿verdad?, al fin y al cabo, la da el partido. O sea, para evitar también que esté el diputado muy ligado a su facción parlamentaria, por eso se habla de la reelección, porque la reelección ya no te la da el partido, digamos, te la va a dar el votante, ¿verdad? Que nuevamente si trabajas bien, pues va a votar por ti, y quedarías un poquito desligado
aunque yo pondría yo así entre comillas, desligado de tu partido y más para la gente que tú representas, pero aún así considero yo que va a pesar mucho la afiliación, ¿sí? El partido, aún con estas nuevas estrategias que están implementando. Es muy fuerte la cuestión de partidos, ¿sí? Y aparte porque los partidos, como dice la Constitución, juegan un papel relevante. Chequen ustedes el artículo 41 constitucional, cuál es la importancia que tiene un partido. Tanto sí que los partidos, como actualmente, pues ya tienen un buen rato que fueron considerados que son de interés público, es decir, reciben financiamiento del gobierno, más para que ustedes vean la importancia que tienen los partidos. Entonces, digamos que lo siguiente, ¿representación de quién los legisladores? ¿De sus partidos o de la población que los llevó con su voto al poder? ¿Sí? Sí, entonces, como dice Mauricio, yo considero que muy acertada la opinión cuando dice Mauricio, pues no, cara, estos representan más que todos los intereses del partido y me tengo que alinear a lo que me está indicando el partido. Porque el partido representa intereses de grupos de la población. Entonces, a esos grupos les interesa que hables, que hables no de la reforma agraria, que me hables de una educación, de la reforma educativa. No, yo quiero que hables sobre cuestión energética, ¿verdad? O sea, tú pon como tu agenda como partido, es tu primero a negociar. La cuestión energética, ¿por qué? Porque es un partido que tiene intereses empresariales, industriales, que a ellos les conviene mejor tratar esto que lo otro. Entonces, ahí está lo interesante de estos grupos parlamentarios. Y como dice Mauricio, según los datos que está manejando, son previos a los partidos. O sea, primero se organizaron en grupos parlamentarios. Y un grupo, ustedes bien saben que se reúne un grupo porque hay intereses, afinidad de intereses. Como aquí en México, pues antes de que se formaran los partidos así oficialmente, ¿verdad? Pues se formaron primero los grupos de logias, las logias turquina, la escocesa, que estos grupos dieron lugar a un futuro a la formación de partidos. ¿Y qué se discute en eso? Pues algo de su interés. ¿No? Muy bien, entonces vamos muy bien, Mauricio. Ya no te voy a interrumpir, ¿verdad? Porque hay que terminar. Bueno, Mauricio. No se preocupe, profe. Sus intervenciones, para que sean más claras y concisas para nuestros compañeros y que se entienda el tema, pues es importante también la aclaración del profesor, ¿no? No, pero fíjate, Mauricio, que lo que están diciendo está muy bien. Yo, o sea, nomás quería participar en un poquito así, para decir tuyo, pues meter como una duda, o sea, oye, decir, porque tú nos estás diciendo muy claro en la investigación que haces, oye, pues el grupo parlamentario, digamos que es una representación de un partido realmente. Porque como tú mencionaste, la afiliación se da por partidos, entonces, pues yo estoy representando a mi partido, y mi partido ya trae una plataforma, ¿sí? Mi partido se maneja bajo ciertos principios, o ciertos estatutos, sobre ciertos intereses. Entonces, eso es muy interesante, o sea, por eso por eso la intervención me llamó mucho la atención lo que mencionaste, ¿no? ¿Cómo? Caray. Y porque muchas veces decimos, no, es que sí, la ciudadanía comúnmente visualiza a un diputado libre, ¿verdad? Muy libre en su toma de decisiones, en su actuar, pero en la realidad es otra. Están cautivos de su partido muchas veces, y tanto así como ustedes lo mencionaron. Yo no estoy de acuerdo con los lineamientos que me da mi partido porque considero que tengo que
defiendo estos intereses aparte de, y a veces quiero desafiliado del partido. El partido me puede inclusive, oye, este es muy rebelde, o sea, no se alinea, ¿ya? No sigue un lineamiento del partido, entonces te pueden desafiliar ellos mismos. O también o tú mismo desafiliate de ese partido y vas a encontrar a muchos allí puede ser algunos, no tantos, creo que ahorita hay como 4 más o menos en la Cámara de Diputados sin partido, porque dices tú, ¿cómo que sin partido? Sí, quiere decir que tú te llevó un partido al poder, pero ahí hubo algo de discordia, ¿verdad? Pues renunciaste al partido, entonces te quedas como sin afiliación a algún partido, ¿verdad? Y eso te permite, como dices tú, Mauricio, incluso usted lo está mencionando, que yo pueda afiliarme a otro partido. Y muchas veces los partidos te aceptan porque es una persona muy valiosa. Como has trabajado constantemente y has ganado un distrito, ¿verdad? Entonces consideran que lanzarte a ti nuevamente bajo otra afiliación de partido, después ganar en ese distrito. Y aparte, por la experiencia que tienen los diputados, que han estado no solamente en 2 o 3 legislaturas, entonces eso te da más experiencia en la labor, y por eso muchas veces te desafilias de uno y buscas la afiliación hacia otro partido. Muy bien. Y porque tienes que, en un momento dado, como dicen ustedes, ¿verdad? Representar, ¿sí? Y eso nos queda muy claro aquí lo que acabas de mencionar, representan intereses partidistas. Partidistas. Y nos queda claro lo que nos acaba de mencionar, porque ya nos han dicho de esto, ¿no? De la partidocracia. ¿Quién ejerce en México realmente por los partidos políticos? Los partidos políticos. Y como los acabamos de mencionar, o sea, imagínense ustedes, anteriormente eran ya ven que un partido se va a financiar de pues, lo que aportan los miembros de los que forman parte, ¿verdad? del partido. Si tú estás afiliado a un partido, pues tienes que aportar, ¿verdad? Cosas ahí, pues, se financiaban de esa forma, se beneficiaban de grupos de interés, ¿verdad? Grupos de presión, o sea, entonces pues, estás recibiendo dinero, pero que también para tener un mejor control del gobierno busca que sean de interés público los partidos, es decir, que reciban una cantidad fuerte. Según aquí se menciona, por ejemplo, en relación a los grupos parlamentarios, el salario que percibe, por ejemplo, un senador. Según aquí ya, las páginas que salen de ahí, un senador gana alrededor de unos 79,273 pesos. Un diputado gana 95,894, ¿sí? Para que vean ustedes que eso, obviamente, es lo que les están pagando, viene de las contribuciones de los ciudadanos y que realmente ellos son los que deben representar los intereses de la ciudadanía. Pero cuando dices tú, oye, no, hombre, que es una fracción del partido, pues muchos se van a ir de espaldas. ¿De cómo? Pues sí, realmente representa los intereses de un partido. Que, como dice Mauricio, que los ha llevado al poder, ¿no? Entonces, ahí está esta situación. Y ahorita tú tienes un partido, vas a recibir un financiamiento. Por eso muchas veces dicen algunos, oye, en forma, no sé si sarcástica o no sé, dice, oye, formar un partido es una gran empresa. Lo están viendo en términos mercantilistas, puede ser que sí, pero la idea es que un partido tenga una plena identificación con ciertos grupos de la sociedad. Pero sí se puede ver desde ese punto de vista, que yo también no lo había visto. Y dices tú, oye, pues lo que están recibiendo los partidos, es una buena empresa formar un partido. Entonces, ahí está la invitación para ustedes como politólogos, formar sus propios partidos, sus propias organizaciones políticas, ¿verdad? Con cierta identidad. O sea,
esta integración. Y ya Mauricio nos está hablando de la importancia, ¿no?, que tienen estas fracciones parlamentarias. A ver, vamos, Mauricio, ¿qué opina los que te están escuchando? ¿Qué preguntas les puedes hacer para que participe? Para despertarnos un poquito más. Bueno, la verdad es que no había pensado así como una pregunta que hacerle a mis compañeros, pero quisiera así como suponer una pregunta que me acaba de surgir a mí, es ¿qué ocurre con los independientes? ¿Los candidatos independientes se reúnen entre ellos en un grupo parlamentario o son cada quien por su rumbo? Considero yo que por afinidad e interés se deben de reunir y formar un grupo. Profe, también ahora, los que son independientes, que si no tienen partido, no poner. Acuérdate que ellos forman parte de muchas comisiones. Inclusive va a ser a varios que están no solamente en una, están en 3, 4, 5, hasta 8 comisiones, hasta más. Entonces, pues ya digamos nosotros, pues ya formamos parte de este grupo parlamentario de la comisión tal, ¿verdad? Porque si vamos a ampliar el término un poquito más, porque como yo les mencionaba, nuestra primera idea de grupo parlamentario es que hay una afiliación partidista. Esa es la primera idea que se nos viene a la mente, pero como ya mencionaba Francisco en la introducción, que puede ser también un grupo parlamentario en relación a una actividad que se esté realizando, o sea, en una comisión. Entonces yo formo parte del grupo parlamentario de la Comisión de Energía, por ejemplo. O hacendaria. Perfecto. Profe. De puntos constitucionales. Bueno. Sí, dígame. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, si por ejemplo yo soy un candidato independiente y pues quiero formar parte de puedo formar también parte de un grupo parlamentario aunque sea de un partido. O sea, si tengo afinidad, o sea, si tengo cierto, por ejemplo, o sea, compartimos cierta ideología y pues puedo pertenecer, o realmente nada más se pueden reunir seguro que sí puede pertenecer. independientes. Sí, claro que sí. Sobre todo, como dices tú, cuando hay identidad e ideología. Pero acuérdate que si nos vamos por partido, como grupo independiente, sí puedes tú decir, bueno, yo soy diputado independiente y yo me identifico más con la derecha o con la izquierda. Digamos que sí. O si tú dices, oye, somos varios diputados independientes, podemos hacer un frente común y hacer nuestro propio grupo parlamentario de diputados independientes. Claro que sí se puede formar. En sí, Adrián, vas a pertenecer en las comisiones a determinados, ¿sí? Digamos a grupos parlamentarios de afiliación múltiple, como se les dice, o de varias filiaciones, porque en las comisiones así, pues no, las comisiones pues hay diversidad de afiliaciones partidistas, pero si son varios, vamos a poner candidatos independientes, pueden formar el grupo parlamentario de los diputados independientes. Claro que sí. ¿Sí? Yo digo que sí. Sí, profe. Gracias. Bueno, ya como ponerle un punto a lo que sería yo de exponer, quisiera pues destacar una idea que un político inglés ya tenía en el siglo XIX, Edmund Burke, que decía que las pasiones individuales debían de ser subyugadas precisamente pues para el bien de un estado o una nación. Entonces, por así decirlo, ya venía esta idea de que los partidos eran quienes controlaban los principales campos legislativos, por así decirlo. Es correcto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la naturaleza de los grupos parlamentarios
y este tema ha sido abordado por diversos autores y bueno, estos señalan que la naturaleza de los grupos podría ser definida de 4 formas. La primera es asociaciones de derecho privado investidas en funciones públicas, órganos de los partidos, órganos de las cámaras y órganos del partido y de la cámara simultáneamente. En los autores que mencioné anteriormente se encuentra Fernando Santaolalla, quien comentaba que estos hoy por hoy pues son asociaciones o también uniones. Y también tenemos a Silvano Tosi y él opina que el grupo parlamentario no puede ser considerado ni de hecho ni formalmente como una entidad autónoma respecto al partido, sino que es parte integrante. Y bueno, Gia Franco afirma que los grupos son una institución política parlamentaria y estas pues realizan funciones de órgano de la Cámara en sentido técnico y estas son algunas de sus características. La primera es, bueno, tanto los estatutos de los partidos como los reglamentos de las cámaras tienen que imponer a los parlamentarios y si resultan electos, pues la obligación de integrarse en el grupo que corresponda con el partido en el que limitan. Los reglamentos parlamentarios también se ocupan de su regulación jurídica, salvo a que estos dispongan pues otra cosa. La materia de los grupos queda sustraída tanto al legislador ordinario también como al poder reglamentario de la administración pública. Bueno, y los grupos están compuestos exclusivamente de parlamentarios y no solo participan de voluntad decisoria de las cámaras, sino también que tienen como funciones propias de un órgano camaral. Y también los grupos han pasado de designar simplemente a los integrantes de las comisiones a ser los únicos y auténticos protagonistas de la actividad parlamentaria. Y finalmente, pues los grupos eligen y revocan a los titulares de órganos de las cámaras, como la Junta de Portavoces, la Diputación Permanente o las comisiones. Bueno, es importante también mencionar pues que debido a la actuación de los grupos es reconocida por los ordenamientos parlamentarios y también es posible su caracterización como órganos públicos, también como órganos parlamentarios, verdaderos sujetos colectivos de las cámaras y también constituidos de acuerdo con el derecho parlamentario y también bajo los requisitos que marcan pues los reglamentos. También es posible pues hablar sobre su naturaleza pública como diferentes formas que son pues órganos de las cámaras sin ningún prejuicio de que pues además de ellos sean organizaciones o asociaciones en la esfera de los partidos políticos, pero esto en todo caso es irrelevante para el derecho parlamentario. Y bueno, definir la naturaleza de los grupos pues no es una tarea fácil porque existen muchísimas y distintas opiniones doctrinales y también las diferencias entre los ordenamientos de cada país pues que lo regulan. Bueno, yo hablaré de las funciones. Su principal objetivo es representar e impulsar los intereses del partido político, como muchos compañeros ya habían mencionado. En el proceso parlamentario, pues aquí se muestran algunas de las facultades que le competen a este grupo. Número 1 es integrar las comisiones, es decir, las que están formadas por los miembros de los grupos, en el cual se designen en el número y que esto se indique la mesa del Congreso. Número 2 es convocar las comisiones y solicitar la celebración de sesiones ordinarias en los días no previstos para ellos. Siguiente diapositiva. Bueno,
acá hablaremos de las conferencias que cumplen las funciones más bien. Número 1 es la de programación. La programación en el proceso parlamentario es esencial para el desarrollo de los trabajos que se realizan en el Congreso, y su función es central, que es una conferencia, una sesión que se plantea. El control del orden del día es de suma importancia, donde las cámaras únicamente pueden tratar los asuntos de los cuales se van a hablar, no se pueden desviar de esos temas. Y también pueden tener consecuencias importantes, pues ahí son como un poco decisivas. La segunda diapositiva, por favor. La otra es administrativa. Aquí propone la organización y el funcionamiento de las secretarías de los servicios parlamentarios, también la administrativa y la financiera. Llevar al pleno para su aprobación, pues ahí se compone por los nombramientos del secretario general, el controlador de la Cámara, y pues es un producto en el cual hay intercambio entre los legisladores que integran la 57 legislatura. Un antecedente en el dictamen de la ley orgánica, pues se consideró que la conferencia fuera la instancia encargada de proponer a los dos más importantes funcionarios de la Cámara de Diputados. Y por último es de impulso. Esta busca impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos. Algunos congresos locales han incorporado esta figura de la conferencia en su organización, y de manera general, en la perspectiva del derecho comparado, se observa que los grupos parlamentarios participan principalmente en la elección de los titulares de los órganos de las cámaras y de los órganos del Estado, y por supuesto pues representan el interés del partido dentro de la Cámara. Siguiente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Cañamar y esta vez me toca exponer acerca de los grupos parlamentarios, específicamente en el Congreso mexicano. Y bueno, de esto puede empezarse diciendo que los grupos parlamentarios nacieron técnicamente de la reforma política que hubo en 1977, incorporándose pues en un texto constitucional mediante la adición en el artículo 70. En este artículo se menciona que la ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados, lo cual hace muy evidente en virtud la vinculación de este grupo con los partidos, como se venía mencionando anteriormente, por lo que ya en una reforma de la Ley Orgánica de 1979, los grupos parlamentarios se definieron como aquellas formas de organización que podrán adoptar los diputados con la misma afiliación del partido, como se mencionaba también anteriormente, y estos pues serían para realizar todas tareas específicas de la Cámara de Diputados. Para esto, pues el autor también menciona que los grupos parlamentarios a lo largo de la historia, desde que nacen en la Constitución en 1977, han tenido varias reformas también, como es la que les digo del 77, después en el 79, después fue hasta el 94 que se dieron ya, formaron a ser parte de la organización también interna del Senado. Esta reforma no se dio, si bien de una manera constitucional correspondiente,
por así decirlo, o sea, no se cumplieron como muchos requisitos. Y la siguiente reforma también que se mencionaba pues fue en el 99 y esas eran las reformas que mencionaba el autor. Siguiente, por favor. Bueno, lo que provocó el nacimiento de los grupos parlamentarios fueron que los intereses de los partidos se trasladaron directamente a la Cámara de Diputados o a los legisladores. Estos partidos pues encontraban en los grupos parlamentarios un mecanismo idóneo para llevar al Congreso sus proyectos políticos e impulsarlos en el legislativo, como decía el profe. O sea, los partidos políticos se encargaban de poder amarrar, por así decirlo, a sus diputados y que estos pues legislaran pues a favor de ellos o de sus estatutos. Y pues el fin era incorporarlos, o sea, ser incorporados, vaya, los partidos políticos en las políticas del gobierno. Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, en la reforma del 99, pues esta definió a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados como el conjunto de diputados, vaya, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar una libre expresión entre las corrientes ideológicas de la Cámara, lo cual representa, si ven ustedes ahí, su lado izquierdo, ese sería la Cámara de Diputados, y por otra parte, en el lado derecho, pues es la Cámara del Senado, que en esta se definían como las formas de organización que podrían adoptar los senadores con igual afiliación de partido para realizar tareas específicas del Senado y coadyuvar el mejor desarrollo en el proceso legislativo. Pues ante esto, en ambas cámaras, los grupos parlamentarios se integran por 5 legisladores y en el caso de que estos provenientes no alcancen a ser como representados por un partido, lo mencionaba el profe anteriormente, pueden adquirir la calidad de independientes, pues ya que la ley prevé la posibilidad de que no pertenezcan, a ningún grupo pues político o parlamentario. Siguiente, por favor. Bueno, los grupos parlamentarios pues se rigen tanto por las disposiciones de las cámaras como las normas internas acordadas por sus propios miembros. Existen algunas disposiciones contradictorias en la ley orgánica respecto a la formación de los grupos parlamentarios y esto pues se da también, o bueno, se menciona en la manera en la que el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios muchas veces no están previstas unas reglas claras, para resolver controversias al interior de estos. Bien sería pues tomar en cuenta, por ejemplo, que a lo mejor, y por ejemplo, el caso de Morena con Clara Luz, que muchos pues afiliados a este partido no estaban a favor realmente de que ella pues fuera la candidata por Morena, lo que hace o bueno, deja un problema al aire, pero ya en un aspecto interno de estos grupos. También otro ejemplo que podría ser en este caso, pues es cuando se sustituye al coordinador de dichos grupos. Y por lo mismo de que los grupos parlamentarios dependen mucho de los partidos políticos para su formación y existencia, esto provoca que muchas veces sean muy limitados a lo que puedan hacer o ideas que que quieren legislar. Y pues, como se decía, la ley orgánica del Congreso pues es demasiado general en su reglamentación, por lo que, como se mencionaba, existen contradictorias y ya estas contradictorias, pues la ley orgánica lo deja mucho como pues que se arreglen ellos, por así decirlo. O sea, no sé, yo pongo las reglas, pero ya que ellos se arreglen. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a describir algunas funciones de estos por lo que grupos. mencionabas, Andrea. Uh-huh. Por ejemplo, que menciona Andrea es muy importante. Dice, bueno, es toda ley, en la ley, dice Andrea, puede haber algunas lagunas, vacíos, no regula esto, pero al interior de los partidos
ya mencionaban inclusive los anteriores exponentes, pues un partido tiene estatutos, ¿verdad? Es la regulación interna que tiene cada partido. Y en esos estatutos de partido establece formas de afiliación y desafiliación de los partidos. Entonces, como dice Andrea, esto que haya regulación interna del partido, ¿sí? Establece las formas de cómo te puedes afiliar al partido. La Constitución dice, tú tienes el derecho de afiliarte en un partido, de asociarte a un partido, por el derecho de asociación que tenemos los ciudadanos. Entonces yo libremente puedo acceder, si yo compagino con los principios de un partido, ¿verdad? Solicitar una afiliación a ese partido. Ahora, también los partidos tienen mucho cuidado de afiliar a qué tipo de gente, porque como dice Andrea, puede hacer filtraciones que se puedan dar. Oye, ya te dije, que una persona que esté solicitando la afiliación a un partido tenga un antecedente, por ejemplo, de un partido de derecha, que tenga un antecedente de un partido de izquierda, pues también se ve con recelo hacia el interior, o sea, lo aceptamos, no lo aceptamos. Y eso se tendrá que establecer ya el partido, si te afilia o no. Pero también el partido, en los estatutos, debe establecer las causas por las cuales te pueden desafiliar del partido. ¿Sí? Como que la ley, como dice Andrea, queda más, bueno, la ley dice esto sobre los grupos parlamentarios, pero ya dejamos la regulación de afiliación a los partidos, que ellos decidan qué tipo de personas van a admitir, porque me supongo que un partido no, a veces hace una convocatoria de afiliación pública. O sea, dice el partido en su página, oye, la convocatoria está abierta para nuevos afiliados al partido. Pero quiero suponer que el partido también tiene filtros, pues no va a admitir a cualquiera. ¿Sí? Debe tener precaución, no se les vaya a filtrar algo allí, ni robe información sobre el partido, o proporcione información del partido al anterior partido. O sea, también los partidos tienen ese cuidado. Y obviamente, como todo grupo, pues cuando eres nuevo, pues hay pequeños recelos, no son tan abiertos. Si ustedes se fijan, inclusive entre los grupos sociales, cuando una persona está metida en un grupo, pues, oye, no le abran de capa en capa a todo del grupo, ¿no? Lo van estudiando, digamos, en cierta forma, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, como dicen ustedes, representa ciertos intereses, quiere fortalecerse, y el problema lo dice Andrea en una situación que estamos viviendo ahorita actualmente. Nos menciona la candidatura a la gobernatura, pues la alcaldesa de Escobedo, ¿no? Dice Andrea, que hay un problema, ¿sí? En cuanto a la afiliación del partido para formar grupos parlamentarios, porque a lo mejor estoy agarrando candidatos, digamos, como se dice vulgarmente, cartuchos quemados de otro partido, porque considero que son personas carismáticas, que han estado en la política, que son muy reconocidas y que me pueden llevar a la gobernatura. Entonces también, dices tú, hay un pequeño recelo también de ciertos integrantes o afiliados del partido de Morena con la candidata. Puede darse. Lo mismo que sucedió con el PRI, con el ahora actualmente gobernador, que era de afiliación priista, ¿verdad? Y por problemas internos, ¿verdad? Y ustedes bien saben de elegir a los candidatos que pues, habíamos mencionado, por eso hablaba Mauricio de la partidocracia, pues el partido es el que me va a dar la bendición, si yo soy el ungido para irme como candidato. Entonces aquí, pues el actual gobernador pues no tuvo la bendición de la jerarquía o de las bases del PRI, y él se lanza como independiente y lanzándose Ivonne como oficial, ¿sí? Entonces aquí vemos esa situación nuevamente, o sea, en cuanto a la regulación interna sobre filiación de los integrantes de un partido. Pero que quede claro que lo que nos han mencionado los compañeros, que cuando llegues al Congreso, cuando llegues al poder,
pues no se va a mantener muchas veces con una gran libertad de acción. Lo que buscaban, por ejemplo, los presidentes anteriormente es desafiliarse del partido cuando llegaban, por ejemplo, los presidentes, pero era muy fuerte la presión que ejerce el partido, ¿sí? Es muy fuerte, la mera verdad. Entonces, como que se querían desligar del partido para actuar más libremente, y es muy difícil, realmente. Es muy difícil, porque ya Mauricio nos indica, ¿no? Pues estás bajo lineamiento, bajo observancia de tu partido que estás haciendo allí, y ya te da lineamientos. Entonces, por esto hablamos de ese matrimonio, ¿no? Entre nuestros parlamentarios, nuestros grupos parlamentarios, con el inmenso matrimonio que tienen con su partido. Así de sencillo. Y si no van las cosas bien, ya sea que tú solicite la desafiliación de ese partido, o el mismo partido te va a desafiliar. Muy bien, entonces aquí nos están hablando nuestros compañeros de la gran importancia de los grupos parlamentarios, nos están dando la definición, nos están dando los antecedentes históricos, nos están dando la función que desempeñan, la importancia que tienen los grupos parlamentarios. Entonces, creo yo que es una información muy interesante, y aquí lo vamos a dejar, aquí en esta diapositiva. Pues de mi parte es todo. Sigan pasando un bonito día, un excelente fin de semana, excelentes vacaciones, cuídense mucho. Y los que estamos en teoría, pues nomás vamos a reunirnos nomás para marcar la asistencia, y ya se pueden retirar también en teoría, ¿sí? Recuerden que la clase de teoría es a las 11:10, ¿sí? Por favor. A los demás que nomás tienen esta materia, excelentes vacaciones, y síganse cuidando, por favor. Si van a salir de vacaciones, váyanse con todos los cuidados pertinentes, ¿sí? Cuídense, nos vemos, bye bye. Gracias, Igualmente, profe. profe. Gracias, profe. Maestro. Buen día.